para Miami News 24. Nos encontramos en la 75 Asamblea General de la CIP en la ciudad de Miami, específicamente en Coral Gables. Estamos con Miguel Enrique Otero, quien es el presidente del diario El Nacional en Venezuela y es parte importantísima de la Sociedad Interamericana de Prensa. Miguel Enrique, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por permitirnos hablar contigo estos minutos. ¿Qué siente alguien que lleva el diario en las venas y que en Venezuela pues están intentando que sucumban? Bueno, ya tenemos bastantes años en esa situación. Es una situación terrible, catastrófica, porque América Latina ha sufrido muchas dictaduras, pero nunca ha sufrido una dictadura que destruye todo. Entonces, el caso de Venezuela es el caso de un régimen que básicamente es una banda que ha secuestrado a un pueblo, a un país, a una gente. Y bueno, nosotros tratamos de hacer periodismo, tratamos de ir contra la corriente, porque la verdad es que ellos han utilizado todo tipo de armas que tienen los estados para que naufraguemos y no hemos naufragado, a pesar de que no podemos imprimir el periódico, de que bloquean la web, pero seguimos en la lucha. Yo estoy seguro que eso tarde o temprano va a cambiar y que nosotros vamos a publicar el titular de Regreso a la Democracia, no tengo la menor duda. Es así. En esta 75 Asamblea General de la CIP, básicamente se están tocando temas inherentes a lo que está sucediendo en la región. ¿Crees tú que el problema más grave es la agresión a periodistas en la región y lo que está sucediendo con el cambio de papel a online? Bueno, son tres temas distintos. Hay países que sufren la agresión contra los periodistas por las bandas de narcotraficantes. El caso de México es terrible. Son periodistas que matan las bandas y que está fuera de control, pero no es el Estado. En el caso nuestro, en el caso de Nicaragua, en el caso de Cuba, es el Estado que reprime a los medios, que impide la libertad de expresión y que hace todo lo que está en su poder para que no existan medios independientes. Ya en Cuba no existen ningún tipo de medios independientes. En Venezuela existen en alguna medida algunos medios y algunos medios sobreviven, pero es una cosa distinta. El tema de Internet, bueno, ya eso es un tema global, no es un tema de América Latina. Y continuamos en la 75 Asamblea General de la CIP desde la ciudad de Miami. Ahora estamos con Idania Chirinos, periodista venezolana, directora de NTN 24 en Colombia, y un personaje que ha dado de qué hablar, básicamente porque siempre la claridad de sus noticias y la claridad de sus entrevistas hablan por sí solas. Idania, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos gustaría saber, para Miami News 24, ¿cuál es el tema más importante que se pudiese hablar en este momento en la 75 Asamblea de la CIP con respecto al ejercicio del periodismo y a los medios de comunicación en Latinoamérica? Latinoamérica en general, creo que la libertad de expresión siempre es un tema o una tarea pendiente. La lucha por la libertad de expresión es cotidiana, es permanente, creo que nunca se puede bajar la guardia. Y creo que en cada asamblea de la CIP, sea de medio año o sea la asamblea de un año, ese es un tema que siempre va a estar sobre la mesa. Lamentablemente nuestros países tienen siempre una confrontación con los medios de comunicación porque simplemente el poder lo único que desea es que la prensa le alabe, lo complazca o lo acompañe. Basta una crítica, basta que la prensa en general no esté de acuerdo con algo particular para que eso signifique una descalificación, un señalamiento o una cosa. Así que esto es simplemente una batalla de todos los días. Ya para finalizar, me gustaría un poco la postura desde lo humano, desde el dolor de cubrir noticias tan conmovedoras como las que están pasando últimamente en el hemisferio, con este descontrol que se está produciendo en el ámbito migratorio por causa de lo que está pasando con los venezolanos, los bien llamados caminantes. Tú estás en Colombia, el país que más ha recibido venezolanos en esta diáspora obligada por la dictadura venezolana. ¿Cómo se hacen noticias en Latinoamérica amarrándose el corazón con lo que está pasando ahora? Bueno, yo creo que tú lo has dicho, se hacen noticias amarrándose el corazón, no hay otra forma de hacerlo.
a quienes además nos ha tocado cubrir nuestra propia tragedia, como a los periodistas venezolanos. Es muy difícil cubrir, transmitir, hacer información sin que eso produzca un dolor profundo. No se puede hablar de Venezuela sin conmoverse. Y lo pongo en primera persona y me refiero a Venezuela en particular porque es el mejor ejemplo a hablarlo desde la propia experiencia. A quienes somos venezolanos, a diario dejamos un pedazo de piel o un pedazo de alma en cada cosa que hacemos. No se puede transmitir impávido el drama que estamos viviendo, no se puede transmitir sin derramar una lágrima que la gente muere porque le faltan medicamentos o muere porque no tiene alimento. Es algo complicadísimo. Miami, estamos con Andrés Cañizales, investigador de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, una persona extremadamente reconocida por hurgar teóricamente dentro de el ámbito noticioso, dentro de lo que genera la comunicación como tal, el porqué de las cosas. ¿Cómo se está dando en este momento de la comunicación y esa relación entre los periodistas y los medios en Latinoamérica que ha cambiado muchísimo de 10 años para acá? Estamos viviendo sin duda un cambio, diría que paradigmático en relación al trabajo de los periodistas, al propio papel que tienen los medios de comunicación hoy en Venezuela, en general en América Latina. Y presenciamos, yo diría que una palabra que está muy en boga, el empoderamiento de muchos periodistas que ya pueden por sí mismos, sin tener una gran estructura mediática detrás, pues posicionarse y conversar con el público. Creo que eso es un cambio importante y también creo que representa un desafío para los medios tradicionales, su paso, su reinvención para entrar en el mundo digital. Yo creo que en toda esa discusión lo que resalto es el papel del periodismo, de los periodistas, como generadores de contenido confiable, porque también estamos en presencia de fenómenos que se han potenciado mucho, como las fake news, conversaciones basura que suceden en las redes sociales, y yo creo que de alguna manera los periodistas y quienes estamos vinculados al periodismo tenemos que, en cualquier tipo de contenido que generemos, cumplir con pautas periodísticas que tienen que ver con contrastar lo que estamos diciendo, chequear las fuentes, o sea, es decir, dar información que pueda ser verídica, confirmada, contrastada. Sí, estamos con el director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa hoy en esta super gala que reúne todas las inquietudes de Latinoamérica sobre el ejercicio del periodismo, sobre el ejercicio de los medios de comunicación, el cambio de las plataformas tradicionales a la web y sobre todo el punto álgido, ¿cómo comercializamos esto? ¿De dónde sacamos el dinero para que los medios sobrevivan? Bueno, si tuviéramos la fórmula sería fácil. Yo creo que sigue siendo el gran déficit o el gran desafío, mejor dicho, entre los propietarios de medios, los periodistas, los que hacen y fabrican contenido. Es descubrir nuevos modelos de negocio que nos puedan ayudar a monetizar los contenidos o incluso monetizar otros servicios más allá de los contenidos. Todos sabemos que los medios de comunicación han recopilado datos, los datos tienen un valor dentro de un mercado. También hay muchos medios dedicados no solamente a los temas de las cuestiones digitales y suscripciones digitales, sino también todo lo que tiene que ver en cómo empaquetar contenidos para públicos diferentes. Hay unas grandes ventajas en este momento para los medios tradicionales con todo lo audiovisual, con todos los elementos que pueden ser vendidos como audio.